Un lunes por la mañana, en un campo de entrenamiento del norte de Londres, un jugador de 19 años llega tarde. Huele a alcohol. El entrenador, un tipo de la vieja escuela llamado Harry Redknapp, no dice nada todavía. Solo lo mira. Años después, ese mismo entrenador va a resumir la carrera entera de ese chico en una sola frase: que si pasara el balón como pasaba la puerta de las discotecas, habría sido uno de los mejores futbolistas del mundo. El chico se llamaba Giovanni Dos Santos. Y en ese momento, en 2008, ya lo habían comparado con Ronaldinho. Ya había hecho llorar de orgullo a México. Ya lo habían fichado del Barcelona por una cifra que hoy sonaría ridícula de barata. Lo que nadie sabía todavía es que existe una teoría entre los que siguieron su carrera de cerca, que si pones la trayectoria de Giovanni Dos Santos al revés, si la lees de atrás para adelante, es una carrera perfecta. Empieza abajo y termina en la cima. El problema es que la vida no se vive al revés. Y que el mejor fútbol no permite faltas así. Monterrey, 1989. Un niño de 12 años se sube a un avión con su familia rumbo a Barcelona. El Barça lo había visto en un torneo europeo y no quería dejarlo ir. Junto a él viajaba su hermano menor, Jonathan, que años después seguiría sus mismos pasos. Entró a la Masía en un momento particular, justo cuando otro canterano, uno flaquito y callado, empezaba a asomar la cabeza en el primer equipo. Se llamaba Leo Messi. Y muchos formadores de esa época, incluidos compañeros suyos como Guillermo Abascal, hoy entrenador en México, aseguran que las expectativas sobre Giovanni eran tan altas como las de Messi. Lo veían como el heredero de Ronaldinho, con esa zurda capaz de encarar a cualquiera. A los 17 años ya marcaba en Champions ante la Aarhus. Frank Rijkaard confió en él y lo hizo debutar joven. Pero en 2008 llegó el primer quiebre. Guardiola tomó el banquillo, Ronaldinho salió del club, y con él, la puerta que Giovanni había estado empujando. El Barça decidió venderlo. El comprador fue el Tottenham, por 6 millones de euros fijos más 5 en variables. Giovanni tenía apenas 19 años y dejaba el mejor equipo de fútbol formativo del planeta para irse a un club inglés que, en el papel, apostaba fuerte por él. En el papel. Porque en la cancha, casi nada salió como se esperaba. Y aquí es donde arranca la parte de esta historia que menos se cuenta, lo que pasaba fuera de las canchas. En una fiesta navideña del Tottenham, en 2008, apenas meses después de haber llegado, tuvieron que sacarlo cargado por el personal de seguridad. La prensa inglesa lo publicó con nombre y apellido. Y no fue un hecho aislado. Harry Redknapp, su entrenador en los Spurs, contaría años después que Giovanni llegó un lunes al entrenamiento, crudo, después de haber pasado el fin de semana de fiesta en Barcelona. Los propios padres del jugador tuvieron que ir personalmente a disculparse con el técnico por la falta de disciplina de su hijo. La frase de Redknapp que quedó grabada en la memoria de esa etapa fue esta: que si Giovanni pasara el balón con la misma facilidad con la que pasaba la puerta de las discotecas, sería un futbolista top mundial. Ese patrón, talento evidente, disciplina que se desmoronaba apenas nadie lo vigilaba de cerca, no se quedó en Londres. Se lo llevó de club en club. En apenas 3 años, entre 2009 y 2011, salió cedido a préstamo 3 veces distintas sin lograr asentarse en ninguna: Ipswich Town, en la segunda división inglesa, Galatasaray, en Turquía, y Racing de Santander, de vuelta en España. Cada préstamo tenía el mismo guión: buenas intenciones, algún destello de talento, y una salida sin pena ni gloria. El Tottenham terminó vendiéndolo en 2012, después de solo 33 partidos oficiales en 4 años con el club. De ahí pasó al Mallorca, luego al Villarreal, donde por fin, ya con 24 años, tuvo su temporada más productiva en Europa, y en 2015 dio el salto a la MLS, a la Galaxy, como una de sus grandes fichas franquicia. Mientras tanto, en la selección mexicana, otra historia se escribía en paralelo. Perú, 2005. Un Giovanni de 16 años, junto a Carlos Vela, Héctor Moreno y Efraín Juárez, levantaba la primera Copa del Mundo de la historia de México, el Mundial Sub-17. Ahí, lejos de los vestuarios de club donde nadie lograba controlarlo, Giovanni era, sin discusión, la estrella. Después en la final de la Copa Oro contra Estados Unidos. México va ganando, pero el partido está abierto. Al minuto 76, Gerardo Torrado filtra un pase entre líneas y Giovanni queda mano a mano con Tim Howard, el arquero estadounidense. Cualquier otro jugador dispara. Giovanni no. Arrastra a Howard fuera de su arco, lo hace perseguir el balón dentro del área chica, y cuando el portero ya no tiene ángulo, la pica por encima de su cabeza. El balón entra suave, casi con desprecio.
4-2 final. Ese gol quedó como uno de los más recordados en la historia del clásico de CONCACAF, el tipo de jugada que un aficionado mexicano puede escribir de memoria 20 años después. 3 años después, en Brasil 2014, llegó el otro momento que todo mexicano guarda en la memoria. Contra Holanda, en octavos de final, con México empatando el partido, Giovanni volvió a aparecer, un remate limpio que puso el 1-0 parcial y desató una explosión de esperanza en todo el país. México terminaría perdiendo ese partido en los últimos minutos, en una de las eliminaciones más dolorosas de su historia reciente. Pero el gol de Giovanni quedó ahí, como recordatorio de lo que ese jugador era capaz de hacer cuando el momento importaba de verdad. Y sin embargo, y aquí está la parte que más duele de esta historia, esos destellos con la selección nunca lograron ordenar lo que pasaba fuera de las canchas. La vida nocturna, el sobrepeso, las lesiones que empezaron a acumularse, la fama de indisciplinado que lo siguió de club en club, todo eso fue erosionando, año tras año, el mismo talento que lo había hecho parecer intocable a los 17. En 2018, la Galaxy decidió cortar por lo sano. Rompieron su contrato a menos de 24 horas de empezar la temporada de la MLS, con el club explicando que era lo mejor para ambas partes. Giovanni, que había llegado como la gran estrella destinada a ser el heredero de Ibrahimovic, pasó su última campaña y más tiempo en la enfermería que en la cancha. Y no fue solo el cuerpo el que le pasó factura. En distintos momentos de su carrera en clubes se habló también de sobrepeso y de una condición física que no acompañaba su talento, el mismo problema, disfrazado de otra forma, que ya había visto Redknapp en Londres una década antes. Después vino el regreso a México, al América, en 2019, con la etiqueta de estrella que vuelve a casa. Tampoco funcionó. Salió del club en 2021 y, desde entonces, prácticamente desapareció del radar del fútbol profesional, sin volver a firmar con ningún equipo. Así se cierra el círculo de esa teoría incómoda. Si lees su carrera al revés, empieza en el fútbol amateur mexicano y termina siendo el mejor canterano del Barcelona después de Messi. Leída en el orden correcto, es la historia de alguien que arrancó en la cima absoluta del fútbol mundial y fue bajando, escalón por escalón, hasta el silencio. Lo curioso, lo que hace esta historia distinta a la de tantos otros talentos desperdiciados, es que nunca hubo una lesión grave que lo explique, ni una mala decisión táctica de un entrenador, ni mala suerte pura. Hubo un jugador que, cada vez que se ponía la camiseta verde, encontraba una versión de sí mismo que nunca pudo sostener en ningún vestuario de club. Esa contradicción, brillar donde menos se jugaba en serio y apagarse donde más se jugaba dinero, es quizá la pregunta más incómoda que deja Giovanni dos Santos sobre el talento. No basta con tenerlo. Hay que saber a quién se lo debes. Pero tú, ¿cómo recuerdas a esta promesa mexicana? Dale like si te ha gustado. Suscríbete para saber todo el fútbol. Gracias por ver.